ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Va Eishapa, Maiteirorupe Emenguará Co Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. La Expo Canindeyú que se realizó en La Paloma tuvo un éxito muy grande y cada año va mejorando. Vamos a ver qué dicen todos aquellos que de una u otra forma estuvieron involucrados en la organización de esta muy buena exposición. Con mucho éxito se realizó la 21ª edición de la Expo Canindeyú en el distrito de La Paloma, departamento de Salto del Guaira. El campo ferial de exposiciones Wilfrido Soto fue sede de la muestra que albergó a una buena cantidad de empresas dedicadas al rubro de la agricultura, ganadería, comercios y servicios. El coordinador general de la Expo Canindeyú, el señor Nelson Cardoso, habló sobre los atractivos que presentó este año la muestra. Pero tenemos muchas programaciones, muchos atractivos para los visitantes. Y estamos, a lo que se refiere a la ganadería, ya estamos teniendo previsto el remate de animales organizado por la empresa ACB e invitados. Una feria que siempre tiene el brillo por la forma que ellos están organizando. Tendremos el juzgamiento de los animales. Coincidentemente este año también estamos teniendo la Expo Nacional de Nelor en el marco de la Expo, y es un privilegio para nosotros organizadores tener ese tipo de eventos durante nuestra exposición. ¿Hay una tendencia en cuanto a producción agrícola o ganadera se refiere en el departamento? Acá, por ejemplo, lo que tenemos más el agroganadero, que el ganadero hace su cultivo, se convierte en carne. Con su confinamiento intensivo que está haciendo. En cuanto a inversión para la organización y mejoras dentro de la Expo, ¿qué nos puede decir? Sí, nosotros hicimos más de 1.400 millones de guaraníes de inversiones, remodelamos todo nuestro salón de eventos, le dotamos con baños, cantinas, vestuario para artistas, sala de prensa, sala de conferencia para... Entonces, hoy este año invertimos en eso. ¿Cuántas empresas participaron este año? Se mantienen los 400 empresas entre grandes, medianos y pequeños. 400 expositores. Nosotros, como siempre, queremos llegar a los más de 100.000 personas. Creo que llegará a eso porque en estos días, en los 4 días que estamos teniendo, estamos teniendo bastante visitantes. El sábado tuvimos más de 10.000 personas. Entonces, eso creo que estaremos cerca de los 100.000 personas en esta edición. El señor Cardoso habló de lo que se tiene proyectado para el próximo año y dejó un mensaje. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando llegar otra vez así como nosotros iniciamos con la agrodinámica. A partir del año que viene, entonces, nosotros estaremos teniendo parcelas demostrativas para la gente, los expositores puedan demostrar las máquinas, las bondades de sus máquinas, y también vamos a tener parcelas demostrativas para demostrar la calidad de los agroquímicos. Es una oportunidad para la gente que no conozca Canindeyú, que conozca lo que es el Canindeyú en su potencial económico, como en nuestro departamento, y hacer con nosotros la fiesta también. Posteriormente, conversamos con el señor Herberto Ham, directivo de la ARP regional del 14º departamento. Canindeyú es un departamento netamente de engorde. Nosotros tenemos mucha producción de granos, tenemos poca cría, pero así para nosotros es interesante los remates. Nosotros empezamos el viernes con lluvia y llegó poco animal. Igual tuvimos un remate muy bueno, y el domingo tuvimos más de 1.300 animales y 100% de venta a buen precio. Y la expectativa muy buena. Y decir un poco, Canindeyú tiene casi 800.000 cabezas de ganado. La rural tiene unos 170 socios de la rural.
y hacemos varias actividades sociales. Ahora mismo, en el día de la abertura, nosotros donamos un carro hidrante para el Cuerpo de Bomberos de La Paloma, un valor de 50, 60 mil dólares por ahí fue el costo, un camión súper equipado. El año pasado hicimos una escuelita, cada año hacemos una obra, ya estamos en la cuarta edición de la acción social. El directivo destacó la organización de la Nacional de Nelor en la muestra realizada en La Paloma y comentó sobre la cantidad de animales participantes. La Nacional va a superar los 100 animales y así en el total vamos a superar 200 animales en los galpones de animales. El local que hicimos para hacer la plaza de juzgamento hicimos junto con un club de lazo, pero pensando en un local mejor para hacer los juzgamentos. Y para los visitantes, todo año la regional la expo es con fin de lucro, pero lo que se gana se invierte todo en el parque otra vez y siempre pensando en el visitante. Ahora declaramos como Expo Internacional, la 21 nacional y la primera internacional. Y para el próximo año esperamos muchos expositores de otros países. Empezamos ese año un poco tarde la campaña, pero igual ya tenemos algunos expositores internacionales. Y para el próximo año queremos avanzar bastante en ese tema internacional. Pero la Expo yo siempre está manteniendo los expositores. Siempre tenemos ahí por alrededor de los 400 expositores. Una cosa sobresaliente que fue en La Paloma, en la Expo Canindeyú, fue la ganadería. Algo excepcional. Algo que tenemos que tener en cuenta porque vimos un mejoramiento genético muy bueno. Vamos a ver qué opinan los jurados sobre los animales presentados en la Expo Canindeyú 2019. Nosotros este año conmemoramos el 21º año de exposición. Recibimos la Expo Internacional de la Nelor, que vienen los mayores criadores, los mejores expositores del país. Tenemos escrito entre las razas zebuina, los Nelores, más de 120 animales escritos. Un récord este año de expositores, ¿verdad? Pasamos por momentos medio complicados de crisis, de lluvia en un departamento, de lluvia en otro, la soja y esto, pero eso no impidió. Tuvimos lluvia 2 o 3 días atrás, pero ya en Deyara hoy nos dio un día soleado, que podemos hacerle el jugamiento, estamos muy contentos. Tenemos también cosas nuevas para que la gente que vea búfalos blancos, tenemos atracciones, todas las razas, equino, caprino, árabe, cuarta de milla, y todas las razas zebuinas tenemos, y la raza europea también, Brango, Bradford, tenemos presente. Estamos muy contentos con los amigos que vinieron. Nosotros el año que viene queremos construir 2 galpones más de exposición. Los pequeños animales están con un galpón, se alquiló, ¿verdad? Pero queremos crecer con 2 galpones más. Queremos dar espacio para nuevas razas que están ahora liberadas las importaciones de Brasil, como la raza Gir, que está al fondo de nuestro amigo Marcelo Almeida, se está creciendo. Queremos dar espacio también para razas lecheras, que acá no tiene muy poco, pero queremos traer que haya un concurso lechero. También pensamos en tener un galpón para la parte suina. Como en Catuete se está realizando un proyecto de un frigorífico y nosotros estamos con el proyecto también de tener exposición de suinos también, como tiene Santa Rita y otros, ¿verdad? El licenciado Raúl Apleyar, que juró en la raza Nelor y eligió a los mejores ejemplares de la nacional, habló sobre lo que están logrando actualmente con esta especie zebuina. Lo que tenemos es más cantidad de animales dentro de los parámetros que queremos, ¿verdad? Esta historia de la raza, pues uno va evolucionando y va consiguiendo objetivos, ¿verdad? A veces dicen que una raza no puede hacer tal cosa o no puede hacer otra y se trabaja y se logra. Entonces nosotros siempre tratamos de poner objetivos altos para siempre ir logrando más objetivos, independientemente de cuál sea el objetivo, tratamos de poner la vara alta. Y antes teníamos menos animales que se encuadraban dentro de lo que queríamos. Ahora vemos la pista cada vez con mayor cantidad. Hoy te diría que casi todo lo que está entrando, siempre hay animales que pueden mejorar, ¿verdad? Pero la mayoría de lo que está entrando es lo que estamos buscando. Si vos en Paraguay querés hacer híbrido, tenés que partir del cebú y del angus, y es mucho mejor partir de un buen cebú, y entonces nosotros trabajamos para que el Nelor sea cada vez mejor, ¿verdad? Y como base de la ganadería nacional. Después uno puede continuar con el Nelor o hacer híbrido,
Pero es otra cosa arrancar con un cebú de mala calidad como a lo mejor teníamos hace muchos años atrás y arrancar con este tipo de ganado que tenemos hoy. Es muy clara la película y aparte, por un lado pues está la comisión técnica que te dice algo y que marca una línea de pensamiento, la cual vos podés seguir o no. Pero cuando el mercado te empieza a marcar que esos mismos animales son los que tienen un precio diferenciado, la gente sola se va convenciendo y hoy tenemos medio que casi una sola línea de pensamiento, de tipo de animal, y en el mercado también es eso lo que más se paga. Yo creo que seguir trabajando, nosotros como raza creo que tenemos una gran virtud que es el volumen. Fundamental para producir calidad es tener volumen. Con 4 o 5 animales no se puede hacer demasiado mejoramiento. Cuando vos tenés mucho volumen es más fácil mejorar. La raza Nelore hoy es mayoritaria en el país. Y eso es una herramienta importantísima para seguir mejorando y conseguir objetivos cada vez más altos que nos permitan estar siempre ahí en ese sitial de líder en el país. El doctor Fernando Doldán se encargó de la jura en la raza Brahman y dijo lo siguiente. Encontramos muy lindos animales, animales medianos, animales muy funcionales. Se eligieron animales que sean más funcionales para esta zona, para lo que sería el norte del país. Fueron elegidos los que tienen más características por fertilidad, por funcionalidad, por precocidad. Los animales que ganaron en su categoría y después para el gran campeonato, elegimos animales que tengan las características que te dije, ¿verdad? Pues son para la zona de estatua, una zona de mucho calor, una zona de mucha garrapata, una zona donde hay que el animal pelea contra el clima, necesita mucha aclimatación. Entonces esas son justamente las características del Brahman. Y eso es lo que más apretamos para elegir los animales que se adecuan a esas características. La ventaja de la Brahman. El Brahman puedes tener tanto como puro en cualquier parte del país, de Encarnación al Chaco, esta parte de la región oriental. Y también es la raza madre en cruzamientos. No de balde es Bra Angus, Bra for, sin Bra. Sí o sí, cualquier raza que se cruza tiene que tener un porcentaje de raza índica, de cebú, y un porcentaje de raza británica europea, ¿verdad? De Bos Taurus. Y siempre el condimento o el componente de todas las razas sintéticas es el Brahman. Eso es un común denominador, no acá, en el mundo, en Estados Unidos, en Australia. Siempre la raza va mejorando, siempre nos vamos corrigiendo prepucios, siempre vamos teniendo un animal de un tamaño un poco superior a un tamaño más moderado, un animal más mediado, más carnicero. Últimamente se está trabajando mucho, acuérdate que tenemos una carne con marca. Se está mejorando mucho en lo que es la terneza, en lo que es el marmoreo de la raza. Se está siempre tratamos de mejorar en todos los aspectos. También en lo que es, como te dije, adaptación. Pero la raza siempre mejora, la raza nunca se estanca, siempre va mejorando a lo que cada vez el clima está más difícil de hacer. Entonces se buscan animales más adaptados y siempre la raza va mejorando. El doctor Emilio García se encargó de la jura en las razas Brangus, Braford y Angus y dejó estos conceptos. Sí, en Brangus estuvimos juzgando los animales, ¿verdad?, del biotipo que nosotros estamos buscando de parte de la asociación, de parte de la comisión técnica, animales cárnicos, precoces, ¿verdad?, y que puedan ser productivos y funcionales para nuestros campos. En raza Braford tuvimos 3 ejemplares, ¿verdad?, donde se vio un buen trabajo genético de parte de la gente, donde realmente se destacan la preparación en sí de estos animales. Y en la raza Angus tuvimos 3 ejemplares en hembra y 2 ejemplares en macho, donde en hembra se destaca la precocidad también, ¿verdad? La precocidad en sí, porque uno ya estaba preñada y la otra servida con 16 meses. Es muy loable dentro de la raza. Lo que nosotros también brindamos es como raza Brangus, ¿verdad?, de que es una herramienta muy válida, que también tiene la adaptación necesaria y aporta la calidad cárnica que se pide y se exige a nivel europeo, ¿verdad? Nosotros podemos aportar eso a través de los cruzamientos, ¿verdad?, donde podemos conseguir animales rústicos y productivos también para la zona. Y todas las razas son válidas, ¿verdad? Cada uno tiene su herramienta de trabajo, ¿verdad? Tanto el Nelore, el Angus, el Brangus y el Braford, ¿verdad? Son herramientas importantes, son útiles para cualquier tipo de campo, sino que hay que buscar nomás y darle la
los requerimientos necesarios, ¿verdad?, para la adaptación de la zona y conseguir la mayor productividad posible, ¿verdad?, a través de los cruzamientos. Muchas veces cuando hablamos de producción fruto-hortícola, hablamos de invernaderos. Y esto es fundamental de tener en cuenta porque hay cosas que debemos diferenciar. El nombre invernadero no solamente es para el invierno, sino que es para producir todo el año. El técnico Osvaldo Ramírez nos habla sobre la construcción de invernaderos y cómo se deben manejar adecuadamente. En el tema de invernaderos se está utilizando mayormente en la zona de Caguazú, se está utilizando casi en todos los distritos dentro del departamento de Caguazú, solamente que tenemos que ir mejorando lo que es la parte de manejo y empezar por la parte de construcción. Realmente nosotros como técnico en la parte de infraestructura o lo que es la parte de plasticultura. ¿Qué es lo primero que tiene que tener en cuenta el productor antes de construir un invernadero? Que primero tiene que pensar en el diseño de la estructura, no hacer nomás una estructura. Se necesita la parte de diseño arquitectónico para tener más o menos cuánto de velocidad va a aguantar la estructura y demás cosas. Pero aparte de eso se necesita el diseño agronómico para saber qué necesitan las plantas, entonces qué tipo de plástico tenemos que utilizar. Entonces ese es el mayor inconveniente que nosotros encontramos ahora en el campo. La gente normalmente hace su estructura, después de terminar su estructura, va, compra el plástico y no sabe ni para qué ni qué tipo de plástico. Ya viene y le coloca nada más. Tiene que pensar qué es lo que va a cultivar dentro de esa estructura. Entonces, de acuerdo a eso, para que pueda hacer su diseño de estructura. ¿Qué tipo de plásticos se deben adquirir para la construcción de invernaderos? En una estructura, cuando es semillero, necesita un tipo de plástico y lo que es para producción otro tipo de plástico. En el mercado existe 3 a 4 tipos de plástico, ¿verdad?, con diferentes aditivos. Lo esencial y que sí o sí tiene que tener un plástico para invernadero tiene que tener protección UV, porque si no tiene esa protección, normalmente ocurre en 3-4 meses, eso se reseca, entonces se empieza a romper. Y eso ocurre también a veces, el productor busca el plástico más barato y le dan un plástico barato pero que no tiene protección UV, entonces ahí empieza a tener problemas. El segundo punto fundamental para la parte de estructura, que tiene que tener un aditivo que es antigoteo. ¿Cuál es la función del antigoteo? Ahora más o menos se nota todavía, dentro de una estructura que tiene un plástico sin antigoteo, eso ocurre que las gotas que transpiró del suelo empieza a gotear sobre el cultivo. Entonces sabemos, alta temperatura, alta humedad, foco de hongo. El plástico con aditivo que tenga antigoteo se desliza en los costados, pero eso significa también que la estructura hay que hacer bien. Mínimamente hay que tener un 20% de distancia, digamos, entre el poste de los costados más el poste del medio, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre el plástico para un invernadero para semillero y un invernadero para producción de hortalizas? Lo que es semillero, nosotros utilizamos el plástico que tiene mayor cantidad de luminosidad, porque sabemos con un plástico que tiene poca luminosidad empieza a estiorlarse los plantines, entonces necesitamos que tenga mínimamente 90% de luminosidad. O sea que para un semillero necesitamos un plástico que tenga protección UV, antigoteo y que tenga 90% de luminosidad, o sea que sería el plástico más barato. Cuando vamos a empezar a pensar en una estructura que es para producción, ya tenemos que pensar en un plástico que tenga difusor de luz, mínimamente un 40% que hay en el mercado. Ahora entró un plástico nuevo que tiene 72% de difusión. ¿Cuántas micras o espesor deben tener los plásticos para invernaderos, sean para semilleros o para producción? Normalmente nosotros recomendamos 150 micras para techo, en los costados 100 o 75. 75 si la estructura no es muy grande. Como en semillero nosotros tenemos estructura de 8x10, 6x10, 5x10. Podemos utilizar plástico en los costados de 75 micras. Cuando es para producción recomendamos que tenga mínimamente difusor. Acá se ve más o menos, este es un plástico de 75 micras, más bien para costado, tiene protección UV, tiene antigoteo y tiene 90% de luminosidad. O sea que eso se puede usar en los costados, también para techo, pero el de 150 micras. Después tenemos lo que es plástico FD, eso significa que tiene difusor de luz. Sabemos que 3 tipos de luz llega a la Tierra, son luz visible, ultravioleta y infrarrojo. Entonces, lo que hace el infrarrojo cuando entra, trabaja en forma de zigzag. La luz no llega solamente en las hojas nuevas, también llega en las hojas bajeras. Sabemos que las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis, con la luz dejando también hacia abajo, o sea, las hojas bajeras, también produce fotosíntesis. También tenemos otro plástico, que es un plástico antivirus que le llama. Ese plástico tiene protección UV, antigoteo, difusor de luz
Y tiene un aditivo más que es antivirus, que lo que hace ese plástico, que los vectores que están por fuera no ven, o si entra dentro de la estructura, no entienden lo que pasa dentro de la estructura, por el aditivo mismo que tiene. Es muy importante también, más todavía en nuestra zona donde tenemos varios ataques de trit, mosca blanca. En cuanto a la ubicación del invernadero, ¿qué nos puede decir? Para la ubicación de la estructura necesitamos tener en cuenta el viento predominante, así como vemos acá, por ejemplo, tienen rompevientos naturales que muchas veces los productores no hacen. Lo ideal, cuando vamos a empezar a colocar una estructura, tenemos que pensar primero que tengamos electricidad para hacer trabajar nuestro motor para el fertirriego, mucha cantidad de agua, los productos hortícolas necesitan mucha agua, y también que esté bien nivelado y colocar algún tipo de rompevientos naturales si es posible. Si no tenemos posibilidad de colocar algún tipo de rompeviento, entonces tenemos que buscar otra alternativa, colocar algún tipo de rompeviento, puede ser de media sombra usada, de cualquier otro plástico, colocamos así tipo una barrera. Y lo ideal colocar una estructura mirando el viento predominante, como sabemos que el norte-sur es lo más fuerte, entonces la parte más angosta que quede hacia el lado norte o sur. En cuanto al plástico, en la parte de producción, yo creo que el 80% depende del plástico. O sea, nosotros podemos tener una estructura maravillosa, pero si le colocamos un plástico que no es adecuado, no vamos a tener la producción que nosotros necesitamos hoy. Pues nosotros si pensamos en hacer una estructura es porque queremos tener mayor productividad, podemos tener una planta con buen desarrollo vegetativo, pero no tenemos fruta en el caso de tomate o locote. O sea, tenemos que hacer la buena combinación entre el plástico, la estructura y después la parte de manejo. Una vez que el productor cuenta con una buena estructura para invernadero y los plásticos adecuados, ¿cómo debe ser el manejo del mismo? Manejo de cultivo bajo invernadero, porque es un poquito más complicado que un manejo a campo abierto o bajo media sombra, porque vamos a tener dentro una estructura. En verano tenemos mucho más problemas, porque cuando no sabemos manejar tenemos problemas de aireación, también tenemos problemas de exceso de humedad y la temperatura. Entonces sabemos que lo que es alta temperatura y alta humedad es un foco de hongo. Ahí ya empezamos. Después cuando tenemos ingreso de algún tipo de vector, sea mosca blanca, trips o ataque de ácaro, eso es un problema de controlar, porque normalmente la gente cuando tiene una estructura, por ejemplo, quiere meter mayor cantidad de plantas, que no es lo recomendable, porque no sabemos que nosotros necesitamos buena aireación para generar oxígeno. Entonces, el buen manejo, la buena planificación del cultivo, y después el otro tema, la parte de rotación de cultivo, por el tema del suelo. Le pedimos al técnico que nos hable sobre ejemplos prácticos de cómo manejar los invernaderos ante algunas situaciones, por ejemplo en verano. En verano, normalmente dentro de una estructura, nosotros en la zona central llegamos a una altura de 4,50 metros de invernadero, llegamos a 54 grados. Y es una temperatura bastante alta, ¿verdad? Entonces para las plantas. Para verano, por ejemplo, normalmente se recomienda con abertura cenital. Esta es una estructura tipo túnel. Cuando nosotros abrimos las cortinas o los costados, en el tipo túnel entra el viento frío de hacia afuera, y como el aire caliente es más liviano que el aire fresco, el aire caliente sube hacia arriba. Y cuando cerramos la cortina o a la tarde cuando no hay más viento, vuelve a bajar esa temperatura caliente, el tufo caliente que se acumula en la parte de arriba, y eso afecta otra vez a las plantas. La tecnología de utilizar el invernadero cenital, entonces lo que hace, abriendo la cortina, entra el aire fresco y el tufo caliente sale por la abertura cenital que tiene la parte de arriba. Nosotros recomendamos máximo 50 centímetros del cenit y tratar de colocar lado este, porque hay mucha gente que tuvieron problemas con el cenit porque justo se colocó el lado sur, por ejemplo, y sabemos que en invierno, cuando viene un viento sur, eso le afecta porque entra por el cenit. Otro manejo importante en ese caso, cuando es cenit, de repente se puede cerrar. Hay forma de cerrar, hay gente que ya tiene forma de cerrar en el invierno el cenital. Otro ejemplo de cómo manejar el invernadero, pero en invierno. En el invierno normalmente hay varios manejos. Si sabemos que hoy va a caer helado, o sea, la madrugada va a caer helado, ya cerramos más o menos a las 12, a las 11, a las 12, cuando tenemos buena temperatura, para tratar de acumular el aire caliente dentro de esas estructuras. Otro manejo que hacemos es, le damos buen riego. Normalmente se usa la cobertura plástica y se usa cinta de riego, entonces le regamos. Si nosotros solemos regar 10 a 20 minutos por día para darle humedad a las plantas, ese día le regamos mínimamente 1 a 2 horas. Después lo que hacemos, metemos también riego en los pasillos para darle mayor
mayor cantidad de humedad, entonces eso se evapora y eso también controla un poco lo que es la parte de la helada, ¿verdad? Pero si llegamos a tener ya una planta de 2 metros de altura, nuestra altura máxima de un invernadero de 3 metros ya es complicado. Difícilmente que se pueda controlar por más de que nosotros le cerremos toda la estructura, le regamos el riego, porque va a haber una diferencia de casi 1 metro o 50, 80 centímetros más o menos del plástico y sabemos que la temperatura igual va a pasar. Si tenemos afuera 0 grados, a esa altura vamos a tener 0 grados y eso sabemos que es hielo. Nosotros en invernadero, cuando tenemos ya esa altura, recomendamos utilizar el manto térmico. Es un material TNT, tejido no tejido, que también controla bastante porque le da un poco de temperatura a las plantas. ¿Cuáles son las principales consultas que le hacen la gente que tienen invernaderos o que quieren instalar? La consulta es por qué quemó la helada, ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que teniendo un invernadero ya es la solución y muchas veces ese es el mayor problema porque el invernadero hay que saber manejar. Últimamente la gente, vamos a ser sinceros, se deja estar un poco porque hubo pronóstico bastante. La gente que sí hizo previsión, yo creo que no se le quemó, y la gente que se dejó estar muchas veces o porque no tiene, porque tampoco hay mucha gente que no tiene, por ejemplo, para comprar un manto térmico, entonces difícilmente ella tiene una planta alta que solamente con riego o cerrando las cortinas no soluciona, ¿verdad? También el otro inconveniente, lo que yo vi desde ayer que estamos recorriendo el campo, es que el manejo en sí, el tipo de plástico que tienen que utilizar, no saben mucho. Normalmente ellos se van en la agroveterinaria o la empresa que vende los plásticos y le dice, yo quiero un plástico para mi estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que la agroveterinaria, el plástico que tiene, nomás le vende. Yo creo que se necesita meter más la parte de capacitación del tipo de plástico que necesitamos y buscar algunas alternativas. Muchos seguidores del programa nos preguntan, ¿cómo es el tema de la poda? Bien, en la poda hay poda urbana, hay poda sanitaria, de reconstrucción, hay también de remodelación, urbanística, y todo eso que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver cómo se hace una y otra. Pero en este caso vamos a hablar de la poda urbana. El ingeniero Oscar Vera y los alumnos de la carrera de Ingeniería Forestal nos explican cómo se debe realizar una poda urbana o de formación. Existen distintos tipos de podas. Es natural acordarnos en esta época del año de que nuestros árboles tienen que ser podados. Sin embargo, es importante conocer varios aspectos referentes a la poda, que por lo general son encarados de forma bastante empírica. La poda es una intervención que se usa para manejar los árboles, ya sea estos se encuentren en las ciudades, siendo árboles urbanos o en plantaciones forestales. Los tipos de poda tienen objetivos distintos, sabiendo de que la poda es la eliminación, consiste en eliminar ramas totalmente o parcialmente. Es importante aplicar adecuadamente y oportunamente también la poda. Y por sobre todo, emplear las herramientas especiales para este menester, para esta finalidad. El ingeniero explicó algunos detalles a tener en cuenta sobre los árboles. Es importante resaltar de que cada árbol tiene una característica específica. Cada árbol tiene una forma natural y cada árbol tiene sus características en cuanto a tamaño y a exigencias, por ejemplo, de espacio y por sobre todo de cuidado. En este sentido, nosotros tenemos árboles que tienen o requieren cuidados diferenciados. Por ejemplo, la forma natural que adoptan al crecer los árboles nativos tiene que ser manejada o conducida con la poda. En cuanto a la mala selección de la especie, nosotros tenemos que ser un poco responsables, conociendo un poco la especie que vamos a plantar y por supuesto los cuidados que cada especie requiere, en especial en relación a la poda. Y la responsabilidad generalmente solemos tirarla a la gente que está encargada de liberar los cables, proteger los edificios, por ejemplo. Sin embargo, nosotros también somos responsables en cuanto a la selección y manejo. Posteriormente, nos explicaron cómo se realiza la poda de formación de un árbol. La poda de formación es una poda que se realiza en las ramas laterales de la copa de un árbol. Generalmente se cortan las ramas de la periferia de un árbol. Como ejemplo, tendríamos aquí un pequeño árbol que lo que se cortarían sería digamos, alrededor de la copa de un árbol.
También lo que debería de cortarse, digamos, sería lo exterior. No se debe de interrumpir la forma natural de un árbol. Otra cosa que no debe realizarse, digamos, es cortar las ramas de las ramas que tocan el tronco. En este caso sería la rama que toca el tronco central, porque eso interrumpe la forma natural de un árbol. Otra cosa que pasa generalmente es cuando tenemos árboles en nuestras veredas, viene la ande, digamos, y te parte el árbol. Eso sería algo que no debería de hacerse. Una planificación previa de los árboles sería lo indicado y lo correcto para evitar esas cosas, porque el árbol tenemos que cuidarlo desde que nace. La poda de formación se realiza desde que es muy pequeño hasta durante toda la vida del árbol. ¿En qué consiste la poda sanitaria? La poda sanitaria consiste en la eliminación de ramas por medio del corte, que puedan estar afectadas generalmente por ramas muertas, por ataque de alguna enfermedad, de algún insecto, y lo que se busca con esto es separar las ramas afectadas para así liberar el árbol y llegar a obtener el buen desarrollo del individuo. Esta eliminación se realiza desde la parte externa del árbol hasta llegar a la unión de la rama con el tronco. Finalmente, el ingeniero Oscar Vera explicó cómo se debe realizar el corte de las ramas gruesas de los árboles. Vamos a explicar una de las técnicas que se tienen que implementar para realizar correctamente la poda de árboles urbanos. Consiste en la reducción del peso de la rama con una serie de cortes sucesivos y que tienen la finalidad de proteger al árbol que se está podando. Acá vamos a hacer una demostración. Esta herramienta es una podadora de altura, es una herramienta que tiene un motor, una cadena de motosierra. El operador que emplea esta herramienta tiene que ser un operador capacitado, tiene que estar dotado de equipos de seguridad, principalmente por las condiciones de trabajo. Entonces vamos a hacer una serie de cortes y para mostrarles un poco este principio básico de la operación de poda, principalmente cuando estamos interviniendo ramas gruesas. En esta parte el operador está reduciendo el peso de la rama hasta llegar a un peso satisfactorio en la cual el propio tamaño de la rama tiende a no desgarrar la corteza cuando cae. Reitero, es un conjunto, una serie de cortes simultáneos que se tienen que aplicar sí o sí y ese es el corte final. Son dos cortes, un corte arriba, un corte por abajo, que sirven para evitar el desgarro de la rama. Y el resultado final es un corte limpio, un corte que no dañó la corteza y un corte que va a permitir la rápida cicatrización del árbol. Muchas veces venimos hablando de sistemas de producción y en este caso de confinamiento. Pero ahora vamos a hablar de un sistema especial de confinamiento en vacas lecheras. El ingeniero Ariel Tistes habla sobre el sistema de la nutrición y el manejo del confinamiento de las vacas lecheras. Básicamente, para empezar, digamos, dietas que usamos son formuladas dentro del establecimiento. La formula justamente nuestro asesor en la parte reproductiva nutricional, que el doctor Enciso está haciendo hoy las formulaciones de las dietas. Básicamente, salvo la proteína, el resto de los alimentos son producidos dentro de la finca. Cuando habla de proteína, ¿cuáles son los productos que utiliza? Speller de soja, speller de canola y eventualmente algunas otras fuentes, pero principalmente esas, ¿verdad? El caso de lo que estamos trayendo de afuera es básicamente speller de soja y speller de canola. En el último año hemos usado eso como nuestras fuentes de proteína, ¿verdad? Como fuente de energía vía grano estamos usando principalmente maíz y en este año hemos incorporado también la utilización de afrecho de arroz, aprovechando un poco el nivel de aceite que tiene y tratar de aprovechar esa energía metida ahí adentro, ¿verdad? ¿Qué utilizan como fuente de fibra para mejorar la digestión? Digamos, como fuente de fibra, el epicentro de todo es el silo de maíz, ¿verdad? Que
se produce aquí dentro del establecimiento. Y estamos haciendo desde el año pasado unos trabajos que creo que vamos a intensificar con mucha fuerza este invierno, que es la producción de presecados de cultivos de invierno, tanto de avena como de acebén, ¿verdad? Es una insistencia del doctor Enciso hace un tiempo y el año pasado hemos hecho unas cantidades, hemos probado eso y hemos logrado incorporar fibra efectiva dentro de la dieta de muy buena calidad con ese manejo. Así que eso es algo que también estamos incorporando desde hace casi un año y que en este invierno vamos a preparar ya con mucha cantidad como para toda la época de producción, no solo la producción invernal, cuando tenemos altas producciones, ¿verdad? Cuando hablamos de silo de maíz de planta entera, ¿verdad? Esa es nuestra fuente de fibra. Ahora sí tenemos también como grano húmedo, silo grano húmedo, guardados los granos solos de maíz, ¿verdad? O sea, todo el grano de maíz es guardado ya en silos bolsa y los silos de planta entera sí lo hacemos todavía en un sistema de trinchera o si no eventualmente de tortas, ¿verdad? Que es la fuente de fibra, digamos, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con minerales, ¿qué utilizan para la nutrición? Y la parte, digamos, mineral y de tamponantes, estamos usando básicamente un mineral que sería, para este caso, NAC-biotina, que es un producto que estamos usando como para las vacas de alta producción, ¿verdad? Esos minerales son minerales orgánicos para empezar, ¿verdad? O sea, son minerales de una altísima disponibilidad, de biodisponibilidad, mezclados en proporciones interesantes con vitaminas y sobre todo un elemento que estamos buscando hoy por el sistema que usamos, que es un sistema que afecta mucho las patas, que es la biotina, que está incluida en ese mineral, y obviamente los tamponantes, que en este caso son principalmente bicarbonato de sodio, ¿verdad? Más otros tamponantes que están incluidos en el mineral. ¿Cuánto está consumiendo las vacas en alta producción y cómo es la dieta de las vacas en baja producción? Las vacas están consumiendo con el grano húmedo sin hacer descuento en materia seca, más o menos entre 13 kilos de esas raciones formuladas dentro de una ración total. Eso es simplemente para llevarlo más o menos a una ración, una dosis máxima, cuando las vacas están consumiendo la máxima cantidad de silo, 13 kilos y medio de granos, ¿verdad? Están incorporados dentro de esa ración total. Y están consumiendo más o menos 32 kilos de silo por día las vacas de alta producción, ¿verdad? Eso es así, puede subir un poco en las épocas más frías y caerse un poco en la época de verano, ¿verdad? Para las dietas de la vaca de baja producción obviamente usamos los mismos ingredientes, tratamos de incorporar un poco más de fibra larga, eventualmente algunos fardos, ¿verdad? Y lógicamente se baja la cantidad de granos contenidos en la dieta total, ¿verdad? Pero por el resto el manejo es básicamente el mismo. Las alimentaciones se hacen 4 veces por día en las vacas de alta producción y 2 veces por día en las vacas de menor producción, ¿verdad? ¿Cómo es la periodicidad de alimentación a las vacas durante un día normal de producción? Esto ya es una ración total, esta dieta se colocó a las 10 de la mañana, el resto de la alimentación que queda, está la alimentación que se va a hacer unas 2 o 3 removidas durante la tarde hasta que llegue las 5 de la tarde y se vuelve a hacer la siguiente alimentación, ¿verdad? Y posteriormente, cuando termina el ordeño, antes de que la gente se retire, a las 8:30 de la noche se hace la última alimentación del lote, que es la alimentación que quedaría ya como para cubrir las necesidades hasta las 3:30 de la mañana, que se hace la primera alimentación de la mañana. ¿Cómo es el manejo nutricional de las vacas recién paridas? Las vacas le llamamos nosotros, hacemos un manejo de vacas preparto, ¿verdad? Que es antes del parto, y un manejo de las vacas posparto, ¿verdad? El manejo de las vacas posparto lo que hacemos es ir aumentando gradualmente el consumo de almidones, ¿verdad? O sea, de las raciones, y también, digamos, adaptándola lentamente a la dieta que se prepara y que van a recibir aquí dentro del freestyle, ¿verdad? Entonces las vacas van ajustando esa alimentación hasta que estén con unos 15 días posparto, a veces un poco antes, y digamos así, entre comillas, el doctor las da de alta, entonces pasan a sus lotes de producción ya. ¿Qué manejo nutricional se les da a las terneras recién nacidas? Bueno, básicamente el manejo de la ternera es retirarla prácticamente posparto, se le da leche calostral lo antes posible, si es posible antes de las 6 horas, ¿verdad? Pero como regla tratamos de hacerlo siempre lo antes posible. Luego las terneras, transcurriendo los días, van creciendo en su consumo de leche hasta que están consumiendo entre 6 litros por día, y cuando estamos cerca del destete, digamos, va bajando ese consumo de leche. A los 70 días aproximadamente estamos iniciando la provisión de fibra, ¿verdad? Y la provisión de raciones, raciones iniciales, se hace inmediatamente una vez que la ternera está ahí en la jaula, ya se le provee eso como para que pueda identificar lo antes posible esas raciones y pueda levantar lo antes posible. O sea,
sea que a los 7 días más o menos empiezan a consumir ya las raciones, ¿verdad? A los 7, 8 días ya empiezan a tocar, a levantar muy lentamente, pequeñas cantidades o van por lo menos saboreando o sintiendo en el paladar eso, pero buscamos siempre que el consumo de raciones sea lo antes posible, o sea, y hacemos esa recría prácticamente como un monogástrico hasta los 70 días y después recién le incorporamos la fibra, en este caso es heno, ¿verdad? ¿Y las vacas primerizas o de primer parto, qué trato nutricional reciben? En el caso de las vacas de primer parto, las tenemos agrupadas por separado porque normalmente hay un problema de competencia con las vacas multíparas. La dieta básicamente es la misma, pero normalmente son vacas que están un poco por debajo de la producción de esas vacas de alta producción. Entonces ahí compensamos un poco ese mayor requerimiento nutricional que hay, ¿verdad? O sea, estamos tratando de darle realmente condiciones para que puedan recuperarse lo antes posible de ese parto, tengan alta producción y encima tengan esa posibilidad de preñarse, ¿verdad? Que es lo que más nos interesa. ABC Rural, siempre pensando en el hombre del campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay, o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. A veces decimos el sabor de la carne depende de las pasturas. Y vamos a hablar del manejo de las pasturas naturales. El doctor Francisco Paceriza nos habla de cómo sacarle mayor provecho a los campos naturales. El sistema de rotación semi-intensivo que hacemos aquí permite tener este tipo de cobertura en esta época del año. Este es un potrero que hace como prácticamente 30 días que salió el lote que está atrás mío y se van a dar cuenta que hay una muy buena cobertura de el jesuita, que es este pasto. Hay muy buena cobertura del pasto caballú, que es este pasto, que realmente son aprovechados en el 100%. El profesional explica que con la implementación del sistema de rotación semi-intensivo se busca que permanezcan las especies de pasto más beneficiosas para los animales. La idea es de que todos estos lugares vayan siendo poblados por estas dos especies de pasto y que cada vez menos estén pobladas por esta especie que es una de ellas, el Sorghastrum, o sea, el capijo, ¿verdad? Este pasto no tiene ningún tipo de utilidad, excepto en algún momento en donde está en pleno rebrote. La idea es de que justamente cuando vienen las vacas aquí, después de que tengan un cierto grado de consumo de pasto, lo que sobre, si hay la humedad necesaria, nosotros vamos quemando mata por mata que va sobrando, si la humedad así lo requiere. La idea es quemar el excedente de pasto que no usan los animales, no quemar el suelo. Con ese sistema se dan cuenta cómo vamos uniformando bastante el tamiz del pasto y vamos aprovechando en el 100%, o sea, nos aproximamos al 100% de consumo. Eso hizo que aumentemos bastante la receptividad del campo. Otro punto que se destaca con este manejo es la aparición de leguminosas que ayudan en la nutrición del ganado. Otra cosa importante de mostrarles es, a medida que el campo va mejorando y se va mejorando el consumo, van apareciendo con mucho más frecuencia y con mucho más intensidad plantas de este tipo. Este es una leguminosa que es el famoso taja-taja. Es una leguminosa natural que a medida que nosotros vamos
no es no quemando, vamos quemando selectivamente y usando mejor el campo, van apareciendo este tipo de leguminosas con mayor frecuencia. Y si miran, van a encontrar que están bastante poblados, con cada vez más cantidad de estas leguminosas, ¿verdad? Eso permite que nosotros, con un pasto con esta terneza y con esta calidad, nosotros podamos tener mayor cantidad de animales con mejor nutrición. Los resultados de la utilización de este sistema se reflejan en la ganancia de peso de los animales. Si calculaba el peso de destete más el tiempo necesario, nosotros estamos con una ganancia promedio diario de peso de alrededor de 350 a 400 gramos promedio año. Eso es una ganancia muy buena para hacer campo natural, ¿verdad? Eso es equivalente a una pastura de mediana a buena calidad, con una carga, como les dije, de más de una unidad ganadera por hectárea. Yo creo que hoy lo que tendríamos que continuar haciendo aquí es dividiendo más los potreros como para tratar del excedente de pasto que estamos viendo que tenemos, aprovecharla con mayor eficiencia aún y tratar de que eso se convierta en kilos de carne, no sean comida por las llamas, ¿verdad? Realmente eso es lo que nos faltaría hacer, nada más que eso lleva inversión, lleva tiempo. Necesitamos un sistema de aguada de 8.000 metros de caño, meter bajo tierra, para dividir los potreros, eso de 35 hectáreas, dividir por lo menos el potrero de 5 a 10 hectáreas cada uno. Ese es un poco el desafío que tendríamos que tener a partir de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es el momento indicado para rotar de potrero a los animales? Una buena rotación te dice que un buen sistema rotativo te dice que no podemos permanecer en el mismo potrero por más de 8 días, para evitar que ese primer pasto que comió en el primer día rebrote y vuelva a consumir. Y lo ideal sería que no consumir por más de 8 días y espaciar lo máximo posible de tiempo entre la entrada y la vuelta a entrar al mismo potrero. Eso es en teoría. Ahora en la práctica, sobre todo con hacienda de cría, nosotros no podemos de repente manejar la cantidad de lotes la cantidad de individuos por lote. O sea, yo no sé en la cabecera de mi parición cuántas vacas yo voy a tener. Entonces va a depender mucho de eso para que realmente yo le asigne o no le asigne potrero a ese lote. Cuando mis lotes son cada vez más chicos, con mi potrero de 35 hectáreas, mejoró la rotación. Entonces entramos en un sistema más bien visual, en donde el personal y nosotros estamos entrenándonos cada año y conociendo cada vez mejor el campo, ¿verdad? Por eso que no quiero que la gente interprete de que este sistema de rotación o cualquier sistema de rotación es algo estricto matemáticamente. Tenemos esos parámetros de idealización de uso, pero tenemos que también congeniar eso con nuestro sistema de manejo. En las exposiciones, en el trabajo, en la ganadería, en la agricultura, vemos que va progresando permanentemente en nuestro país. Es por eso que nosotros, en ABC Rural, seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero en todos lados vemos que lo que se produce en el campo se industrializa y de una forma maravillosa, de primera calidad. Es por eso que nosotros les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.